La casa estaba en silencio esa tarde, de esa calma pesada que se instala justo antes de que algo inesperado la rompa por completo. Yo estaba sentada al piano, con los dedos apoyados apenas sobre las teclas, sin verdadera intención de tocar. Habían pasado semanas desde que Diego llegó a casa conmigo. Semanas viéndolo moverse por las habitaciones como una sombra, cauteloso y contenido. Era un lince rescatado, sacado de una situación que lo había dejado flaco y desconfiado. Sus ojos ámbar siempre calculaban distancias, siempre buscaban rutas de escape. Nunca había conocido la comodidad, nunca una rutina, y mucho menos había escuchado música. Ese día, Diego se había colocado en el suelo junto al banco del piano, lo bastante cerca para estar conmigo, pero lo bastante lejos para salir corriendo si hacía falta. Esa era su forma de ser, presente, pero en guardia, curioso, pero cuidadoso. Bajé la mirada hacia él. Su pelaje dorado atrapaba la luz de la tarde, sus orejas con mechones giraban al menor ruido de la casa. Me miró con esa mirada fija e intensa que tienen los linces, de esas que te hacen preguntarte qué estarán pensando, qué estarán midiendo en esa mente salvaje. Toqué una sola tecla, do central, una nota clara y sencilla que quedó flotando un instante en el aire. Y entonces Diego echó la cabeza hacia atrás y soltó un sonido que nunca le había oído. Un maullido largo y ondulante que empezó profundo en su pecho y subió hasta volverse casi melódico, casi intencional. Abrió mucho la boca, empujó los bigotes hacia adelante y el sonido salió de él como si lo hubiera estado guardando desde el día que lo traje a casa. No era un gruñido, no era un bufido ni una advertencia. Era otra cosa completamente distinta. Algo que sonaba increíblemente a que estaba tratando de responderle al piano. Me quedé helada, con el dedo todavía sobre la tecla. Diego cerró la boca, parpadeó despacio y me miró como esperando mi respuesta. Volví a tocar la tecla. Volvió a maullar, esta vez más fuerte, echando todo el cuerpo hacia el sonido. Era dramático. Era rarísimo. Era inconfundiblemente a propósito. ¿Estás cantando?, susurré. Él hizo un chirrido corto y agudo y me dio un cabezazo suave en la rodilla. En los días siguientes, entendí que Diego no había reaccionado al piano nada más. Se había enganchado. Cada vez que me sentaba a tocar, aparecía. No con timidez, no despacio. Entraba trotando como si lo hubieran llamado, la cola moviéndose, los ojos brillantes. Y cada vez que tocaba, él vocalizaba. No al azar, no sin sentido. Respondía. Si tocaba un acorde, esperaba un segundo y soltaba su maullido característico. Si paraba, chirriaba como pidiéndome que siguiera. Era como si pensara que el piano era otro animal, algo que hablaba un idioma que él estaba decidido a aprender. Empecé a probarlo con cuidado, solo para ver. Tocaba una nota grave a la izquierda del teclado, resonante y profunda, y Diego respondía con un sonido más suave, casi un gruñido bajo en la garganta. Bajaba un poco la cabeza, aplanaba apenas las orejas, como si estuviera encontrándose con la nota en su mismo nivel. Cuando pasaba a las teclas del medio, las primeras que había tocado, alzaba el mentón y soltaba ese maullido abierto y potente, como si estuviera cantando en una ópera salvaje. Y cuando llegaba a las notas altas, las brillantes y agudas del extremo derecho, paraba en seco, ladeaba la cabeza y soltaba chirridos cortitos y confundidos, como si me estuviera preguntando algo que no sabía bien cómo decir. No era al azar. No era ruido. Diego tenía gustos. Una tarde toqué una melodía sencilla, suave y vagabunda, y él saltó al banco a mi lado. Se acomodó pegadito, su calor contra mi cuerpo, y empezó a ronronear. Un sonido que todavía no le había escuchado. Grave, constante. Cuando toqué algo más lento, algo con tristeza, se subió a mi regazo. Se echó todo su peso sobre mis piernas y no me dejó parar. Alzó una pata y la apoyó suave en mi muñeca, como sujetándome ahí, como si la música fuera algo que él necesitaba. Ahí lo entendí. Para él no era entretenimiento. No era un juego. La música lo estaba calmando. Le estaba dando algo que nunca había tenido. Previsibilidad, ritmo, seguridad. En su vida anterior no había música. No había sonidos suaves, ni patrones en los que confiar. Solo supervivencia, ruido y miedo. Ahora, todas las tardes, Diego esperaba junto al piano. Se sentaba en la alfombra, la cola enroscada alrededor de las patas, y me miraba fijo con esos ojos que no parpadean hasta que yo me sentaba.
Y cuando tocaba, él cantaba o hablaba, o lo que fuera que estuviera haciendo. Se estaba conectando con algo más grande que él, más grande que sus instintos. Estaba encontrando su voz en un idioma que todavía estaba aprendiendo. Pero pronto descubrimos algo todavía más sorprendente. Diego no solo respondía a la música, no solo cantaba, tenía opiniones, tenía estados de ánimo, tenía límites. Y lo que pasó cuando otras personas vieron lo que habíamos construido juntos en la calma de esa casa, ninguno estábamos preparados para eso. Empecé a llevar un catálogo mental de las reacciones de Diego, como quien anota los platos favoritos de un niño o los paseos preferidos de un perro. Solo que Diego no era un perro, y sus gustos no eran simples, eran específicos, deliberados y completamente suyos. El piano se había vuelto nuestro idioma compartido y yo empezaba a entender su dialecto. Las notas graves, las que retumbaban en la madera del piano y llegaban al suelo, esas lo hacían gruñir. No agresivo, no a la defensiva, sino un ronroneo bajo y constante que parecía venir de algún lugar muy antiguo dentro de él. Cuando tocaba en el registro bajo, Diego se echaba panza abajo, las patas delanteras estiradas, y acompañaba el sonido con ese gruñido, los ojos entrecerrados, todo su cuerpo acomodándose a la vibración como si le hablara directo a los huesos. Lo anclaba. Creo que esas notas graves le parecían tierra firme, algo en lo que podía confiar. Las teclas del medio eran otra historia. Ahí, Diego se encendía. En cuanto las tocaba, se sentaba derecho, alzaba el mentón y soltaba esos maullidos dramáticos que habían empezado todo. Vocalizaciones grandes y onduladas que llenaban la habitación y lo hacían parecer que dirigía una orquesta invisible. Abría mucho la boca, empujaba los bigotes, cerraba los ojos concentrado. Era su estribillo, su momento de brillar, y nunca se guardaba nada. Si tocaba una melodía en ese registro, él acomodaba sus maullidos en las pausas, como rellenando los huecos, armonizando a su manera salvaje. Pero las notas altas, esos tintineos delicados del extremo superior, esas lo confundían. Paraba en medio del maullido, ladeaba la cabeza y soltaba chirridos suaves, casi conversacionales, signos de interrogación hechos sonido. Me miraba a mí, miraba el piano, volvía a mirarme como diciendo, ¿qué fue eso? ¿Por qué suena así? Las notas altas no lo anclaban ni lo emocionaban, lo intrigaban, lo hacían curioso. Una tarde decidí tocar algo concreto. No notas sueltas ni escalas, sino música de verdad. Empecé con una pieza alegre y saltarina, llena de acordes mayores y carreras ascendentes. Diego se animó al instante. Orejas al frente, cola moviéndose, trotó hasta el banco y saltó a mi lado antes de que terminara el primer verso. Apoyó la cabeza en mi hombro, ronroneando tan fuerte que lo sentía a través de la camiseta. Cuando hacía pausas entre frases, me empujaba la mano con la nariz para que siguiera. La música feliz lo ponía feliz, así de simple, así de puro. Pero cuando cambié a algo lento, una melodía callada y melancólica en tono menor, todo cambió. El ronroneo se apagó. Bajó del banco, dio una vuelta y se subió a mi regazo, echándose encima de mis piernas como una manta pesada. Apoyó la cabeza en mi pecho y se quedó completamente quieto. No tenso, no nervioso, solo presente. Cuando intenté parar, pensando que la música triste lo estaba afectando, alzó una pata y la puso suave sobre mi muñeca, sujetándome. No quería que parara. Necesitaba que siguiera. Ahí entendí. Las canciones lentas, las tristes, las que llevaban peso y emoción, no lo molestaban. Lo consolaban. Le daban permiso para estar quieto, para bajar la guardia de una forma que los animales salvajes casi nunca se permiten. La música estaba haciendo lo que yo había intentado semanas con comida, rutina y palabras suaves. Le estaba enseñando que estaba a salvo, que no tenía que estar alerta cada segundo, que podía descansar. Pensé en su vida antes de mí, el abandono, la escasez, la vigilancia constante solo para sobrevivir. En ese mundo no había nanas, ni suavidad, ni ritmo confiable, y ahora estaba ahí, tirado en mi regazo, escuchando una melodía triste de piano como si fuera medicina, como si fuera exactamente lo que le había faltado. En los días siguientes, experimenté más. Puse jazz y pareció molestarse, orejas hacia atrás como si no encontrara patrón. Puse clásica,
Bach, Beethoven, y se quedó sentado como estatua, escuchando con una intensidad casi reverente. Puse una canción infantil sencilla y repetitiva y chirrió feliz con la previsibilidad. Cada género me enseñaba algo nuevo de él. Cada canción destapaba otra capa. Pero la prueba de fuego llegó sin aviso. Mi amiga Carla pasó una tarde, curiosa por el lince cantante que había mencionado de pasada. Le había contado, pero las palabras no alcanzaban. Tenía que verlo para creerlo. Yo dudaba. Diego todavía se asustaba con desconocidos, todavía corrían a sus escondites favoritos cuando alguien nuevo entraba en su territorio. No quería forzarlo. No quería romper la confianza que habíamos construido. Solo siéntate tranquila, le dije a Carla. No lo mires directo. Deja que él decida si quiere acercarse. Ella asintió y se acomodó en el sofá, manos en el regazo, mirada baja. Yo me senté al piano, sin saber si Diego aparecería siquiera. Estaba durmiendo en el dormitorio cuando llegó Carla y no lo había visto desde entonces. Toqué la primera tecla. Nada. Toqué una frase corta. Nada. Carla me miró con esa sonrisa amable que dice, tranquila, no pasa nada si no funciona. Seguí tocando, entrando en una de las melodías que a Diego más le gustaban, las que normalmente lo hacían correr. Y entonces escuché el suave clic de sus uñas en la madera. Diego salió del pasillo despacio, deliberado. Miró a Carla, me miró a mí, miró el piano y, en un gesto que pareció casi desafiante, caminó directo al banco, saltó a mi lado y se sentó como dueño del lugar, como si ahí era exactamente donde debía estar. Toqué la siguiente frase, y Diego echó la cabeza atrás y maulló más fuerte y teatral que nunca. Los ojos de Carla se abrieron como platos. Seguí tocando y él siguió cantando, todo su cuerpo entregado al espectáculo. Pero entonces, Carla se inclinó apenas hacia adelante, expresión de asombro. Diego lo notó. Paró en seco, giró la cabeza hacia ella y la miró fijo a los ojos. Se quedaron así un rato largo. Después, Diego chirrió suave, casi conversacional, y volvió a mirarme esperando la siguiente nota. Carla soltó el aire que había estado conteniendo. No solo está reaccionando a la música, susurró. Está consciente. Sabe que estamos aquí. Tenía razón. No era un truco de fiesta. No era instinto ni condicionamiento. Diego estaba participando. Estaba presente. Estaba eligiendo compartir esa parte de sí mismo con nosotros. Y esa elección, esa voluntad de dejarse ver, se sintió enorme. Pero lo que pasó después, cuando el sobrino pequeño de Carla vino la semana siguiente, me mostró que la conexión de Diego con la música iba mucho más profundo de lo que yo creía. Y lo que hizo en ese momento cambió todo lo que pensaba que entendía sobre rescatar, sobre sanar, sobre lo que significa encontrar tu voz después de años de silencio. Carla me llamó un miércoles por la mañana, voz cuidadosa, casi pidiéndome perdón. Su sobrino Mateo estaba de visita. Tenía 9 años, callado y con terror a los animales. Un perro lo había tirado al suelo de pequeño. Nada grave, solo un susto. Pero le había quedado miedo a todo lo que tuviera pelo y dientes. Carla se preguntaba si, tal vez, ver a Diego podría ayudar. No forzarlo, solo mostrarle que los animales también pueden ser gentiles, que pueden ser seguros. Yo no las tenía todas conmigo. Diego era impredecible con extraños, y los niños se mueven distinto. Rápido, ruidoso, sin control, todo lo que pone nervioso a un lince. Pero Carla prometió calma absoluta y salir al primer signo de estrés. Así que acepté, con la esperanza de que tal vez, de alguna pequeña forma, esto podía ayudar a los dos. Llegaron un sábado por la tarde. Mateo se pegó al lado de Carla, agarrando el borde de su camiseta. Era chiquito para sus 9 años, ojos cafés enormes que revisaban cada esquina, cada sombra. Los recibí en la puerta y les expliqué las reglas con suavidad. Nada de movimientos bruscos, nada de voces altas, y, lo más importante, si Diego quería espacio, se lo dábamos. Mateo asintió muy serio, como si le estuviera explicando algo de vida o muerte. Nos instalamos en la sala. Carla y Mateo en el sofá, yo en mi sitio de siempre frente al piano. Diego no aparecía por ningún lado. Había oído las voces, la puerta, y se había esfumado al dormitorio como siempre con gente nueva. No lo culpaba.
Ya había dejado de esperar que actuara a pedido. Esta era su casa, su lugar seguro, y él decidía si quería relacionarse o no. Miré a Mateo. Estaba observándome, esperando. «Puede que no salga», le dije bajito. «Y está bien, todavía está aprendiendo que las personas somos seguras». Mateo asintió otra vez, pero vi el chasco en su cara. Carla le apretó el hombro. Me volví al piano y empecé a tocar. Elegí una de las favoritas de Diego, melodía fluida en registro medio, de las que normalmente lo hacían aparecer corriendo. Las notas llenaron el espacio, suaves e invitadoras, y me dejé llevar, sin esperar nada, solo ofreciendo la música como siempre. Y entonces oí el clic suave de sus uñas, el paso medido y decidido que significaba que Diego venía por decisión propia. No me volteé, no rompí el ritmo, seguí tocando aunque el corazón se me aceleró. Diego entró en la tacha a la sala como quien hace una entrada triunfal. No apresurado, no cauteloso. Se movía con esa gracia fluida y segura que tienen los linces cuando algo vale su atención. No miró a Carla ni a Mateo. Me miró a mí, miró el piano y, en un movimiento casi teatral, saltó al banco a mi lado y se sentó, erguido, presente, listo. Oí la respiración cortada de Mateo detrás de mí, pero no me giré. Seguí tocando y Diego, puntual como un reloj, alzó el mentón y soltó uno, de sus maullidos largos, ondulantes y exageradísimos. Abrió toda la boca, bigotes al frente, y el sonido llenó la habitación como si cantara para cientos de personas. Era más fuerte que nunca, más entregado, y entendí de golpe que estaba presumiendo. Sabía que lo miraban y una parte de él, salvaje como era, se estaba luciendo. Toqué la siguiente frase y volvió a maullar, timing perfecto, voz segura. Carla soltó una risita baja, encantada. Me arriesgué a mirar por encima del hombro y vi la cara de Mateo. Ojos como platos, boca entreabierta, atrapado entre miedo y fascinación. Y entonces, Diego hizo algo que nunca le había visto. Paró en medio del maullido, giró lento la cabeza hacia Mateo y lo miró fijo, sin pestañear. Todo se quedó quieto. La música flotando. La respiración de Mateo se cortó. Los ojos ámbar de Diego sostuvieron la mirada del niño con una intensidad que parecía intencional, casi tierna, y sin romper el contacto visual, Diego bajó del banco y caminó hacia él. Mateo se hundió más en el sofá, agarrando el brazo de Carla, pero Diego no corrió, no saltó. Avanzó lento, cuerpo bajo y nada amenazante. Cola relajada. Se detuvo a un par de metros, se sentó y chirrió suave, un sonido de pregunta más que de invitación que de orden. «Tranquilo», le dije bajito a Mateo. «Te está diciendo hola». Mateo miró a Carla. Ella asintió, ojos brillosos. Despacio, con mucho cuidado, Mateo se bajó del sofá y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, manos en el regazo. Diego lo observó todo el tiempo, paciente. Y cuando el niño estuvo acomodado, Diego dio 2 pasos y apoyó suavemente la frente contra la rodilla de Mateo. Mateo se quedó tieso. Pero no de miedo, de incredulidad. Diego mantuvo el cabezazo un rato largo, ojos entrecerrados. Luego retrocedió y se sentó otra vez, fuera del alcance de los brazos. Miró a Mateo, me miró a mí y, como diciendo, «Mira, así es como se hace aquí». Abrió la boca y soltó otro maullido, esta vez más suave, casi conversacional. La cara de Mateo se abrió en una sonrisa verdadera, sin guardia, que lo hizo verse más chiquito y más liviano de golpe. No intentó tocarlo, no intentó acariciarlo, solo se quedó ahí sentado sonriendo. Y Diego, sentado enfrente, maullando bajito cada tantos segundos, como si hablaran en un idioma que solo ellos entendían. Volví al piano y seguí tocando, el pecho apretado de algo que no podía nombrar. Carla lloraba en silencio en el sofá, mano en la boca. Diego había dejado de actuar para nosotros. Había empezado a actuar para Mateo. O tal vez ni siquiera actuaba. Tal vez solo estaba siendo él mismo, vocal, presente, sin miedo, y le estaba mostrando a ese niño asustado que se puede ser salvaje y estar a salvo. Que se puede tener voz y ser gentil. Después de unos minutos Diego se levantó, se estiró y volvió al piano. Saltó hasta mi lado, se acomodó en su sitio de siempre y siguió maullando mientras yo tocaba. Mateo se quedó, en el suelo,
sonrisa intacta. Cuando Carla se levantó para irse, Mateo se quedó un segundo más en la puerta, mirando a Diego una última vez. «Es muy valiente», dijo bajito. «¿Lo es?», contesté. «Pero creo que lo aprendió de alguien más». Mateo me miró confundido y entendí que no lo había dicho bien. Diego no había aprendido valentía. Había aprendido algo más grande. Y lo que pasó en los días siguientes, mientras Diego seguía esperando junto al piano todas las tardes, me mostró exactamente qué era eso. No era valentía. No era actuación. Era pertenencia. Y una vez que entendió que la tenía, todo cambió. Las semanas después de la visita de Mateo se convirtieron en algo que solo puedo llamar ritmo. No rutina mecánica, sino ritmo. El que vive en la música, en los latidos, en el subir y bajar natural de los días que se sienten con propósito. Diego había cambiado, no de golpe, sino en esa forma callada y acumulada en que realmente sana uno. Se había vuelto alguien nuevo, o tal vez se había vuelto quien siempre debió ser, antes de que el miedo y el abandono lo enseñaran a hacerse pequeño y callado. Todas las tardes, sin falta, Diego aparecía junto al piano. Ya no con cautela como en las primeras semanas. Ahora llegaba con intención, con expectativa, como quien acude a una cita que esperó todo el día. Se sentaba en la alfombra, cola bien enroscada, y me miraba fijo hasta que yo me sentaba. Y cuando lo hacía, cuando mis dedos tocaban las primeras teclas, soltaba un chirrido suave. Su forma de decir, sí, ahora, se volvió lo más importante de mi día también. Empecé a organizar mis noches para proteger ese rato. Hacía té, me sentaba al banco, y Diego ya estaba ahí esperándome. A veces saltaba a mi lado antes de que empezara a tocar, reclamando su lugar como si siempre hubiera sido suyo. Otras se quedaba en el suelo, feliz de escuchar y vocalizar desde lejos, sus maullidos tejiéndose con la melodía como segunda voz. Pero ya no era solo por la música, era por lo que la música significaba. Para Diego, el piano se había vuelto la prueba audible de que estaba a salvo. Era predecible. Aparecía todos los días. No le pedía nada más que su presencia. Y le daba algo que él podía controlar. Su voz, su respuesta, su decisión de participar o no. En una vida que antes había sido pura escasez e incertidumbre, el piano era abundancia. Era certeza. Era hogar. Empecé a notar cambios pequeños. Ya no se sobresaltaba si me movía rápido cerca de él. Dejó de esconderse en el dormitorio cada vez que sonaba el timbre. Empezó a buscar contacto físico. No todo el tiempo, no desesperado, sino a propósito. Un cabezazo al pasar, un parpadeo lento desde el otro lado de la habitación, su peso contra mi pierna mientras cocinaba. No eran los comportamientos de un animal rescatado que tolera a los humanos. Eran los de alguien que había decidido que pertenecía aquí, que había dejado de esperar el golpe siguiente. Una noche, estaba tocando una pieza compleja que llevaba semanas practicando, llena de cambios y armonías inesperadas. Estaba concentrada en las transiciones y no lo vi llegar. Cuando hice pausa entre movimientos, bajé la vista y lo encontré sentado justo debajo del piano, metido entre los pedales y las patas del banco, mirando cómo los macillos golpeaban las cuerdas, orejas girando a cada nota. No vocalizaba. Solo escuchaba. Absorbía. Estaba presente de una forma casi meditativa. Entendí entonces que la música había dejado de ser conversación para él. Se había vuelto ambiente de consuelo, lugar sonoro donde más él mismo se sentía. Y ese cambio de participar activamente a coexistir en paz me pareció la última pieza de su sanación encajando. Ya no necesitaba responder a cada nota para probar que estaba conectado. Podía simplemente ser. Y ser era suficiente. Carla trajo a Mateo 3 veces más ese mes. Cada visita el niño se volvía un poco más valiente, un poco más curioso. En la tercera ya se sentaba en el suelo cerca del piano mientras yo tocaba, y Diego se acercaba de vez en cuando, chirriaba suave y le daba un cabezazo en el hombro antes de volver al banco. No hablaban mucho, Mateo y Diego. No hacía falta. Habían encontrado su propio entendimiento, hecho de paciencia y respeto, y del conocimiento compartido de que algunas conexiones no necesitan palabras. En la última visita de Mateo, antes de volver a su casa, me hizo una pregunta que me tomó desprevenida. Estábamos en la sala después de que la música terminara.
Diego tirado en la alfombra bajo un rayo de sol de tarde, completamente relajado. ¿Por qué canta?, preguntó bajito, curioso de verdad. Pensé un segundo. Podría haberle dado la respuesta fácil, que los linces son animales muy vocales, que había asociado el sonido con cosas buenas, que era instinto. Pero esa no era toda la verdad. Y Mateo merecía toda la verdad. No creo que cante exactamente, dije despacio. Creo que nos está diciendo que está bien, que está aquí, que ya no tiene miedo. Mateo lo pensó, cara seria. Entonces, ¿es como si hablara? Sí, dije. Es como si hablara, y el piano lo ayuda a saber qué decir. Mateo asintió, conforme. Diego levantó la cabeza de la alfombra, bostezó mostrando todos los dientes y se acomodó otra vez con un suspiro de puro contento. Carla me miró y articuló sin voz. Gracias. Asentí, sin confiar en mi voz. Después de que se fueron, me senté al piano otra vez, no para tocar, solo para estar ahí. Diego apareció al instante, saltó al banco y apoyó la cabeza en mi brazo. Le rasqué detrás de las orejas y ronroneó ese sonido grave que todavía me sorprendía. Había recorrido tanto camino desde aquel lince flaco y asustado que apenas me miraba a los ojos las primeras semanas. Y yo también había recorrido camino. Había aprendido a leer sus señales, a respetar sus límites, a entender que sanar no es lineal y conectar no es transacción. A veces, el mayor regalo que le puedes dar a alguien, humano o animal, es aparecer constante sin esperar nada a cambio. Esa noche toqué más de una hora, no exactamente para Diego, sino con él. A veces maullaba, a veces chirriaba, a veces solo se quedaba en silencio compañero. Cuando paré, manos cansadas y corazón lleno, Diego hizo algo que nunca había hecho. Se subió a mi regazo, dio una vuelta y se acurrucó con la cabeza apoyada en mi antebrazo. Su peso era cálido y firme, su respiración lenta y pareja, y se quedó ahí, sin moverse, sin sobresaltarse, solo dejándose sostener. Pensé en todos los momentos que nos habían traído hasta ahí. El primer maullido tímido, el descubrimiento de sus gustos, la forma en que se acercó a un niño asustado y mostró más empatía que muchos humanos, el proceso lento y doloroso de aprender a confiar. Y entendí que lo que habíamos construido no era sobre la música. La música era solo el vehículo. Lo que habíamos construido era un idioma de seguridad, un entendimiento compartido de que este espacio, este rato, estos rituales constantes eran sagrados, eran nuestros, y nadie nos los iba a quitar. Con los meses, la relación de Diego con el piano se hizo más profunda de lo que jamás imaginé. Empezó a anticipar no solo el tocar, sino la preparación. Cuando yo caminaba hacia el banco por la noche, él ya se estaba moviendo, ubicándose antes de que me sentara. Aprendió la diferencia entre que me sentara al piano para tocar y que me sentara para otra cosa. Si no tocaba, esperaba paciente unos minutos y luego me chirriaba con insistencia creciente hasta que empezaba o me iba. El piano tenía un propósito y él esperaba que ese propósito se respetara. Le puse música distinta, más allá de lo que sabía que le gustaba. Piezas modernas, experimentales, hasta el silencio de John Cage, solo para ver qué hacía. Durante los 4:33 minutos de silencio, Diego se quedó quieto el primer minuto. Luego me miró confundido, chirrió una vez como pregunta, y, al no obtener respuesta, bajó y se fue, cola meneándose con leve molestia. Mensaje recibido. El silencio no era música. La música necesitaba sonido. Pero el momento más fuerte llegó una noche en que no pensaba tocar nada. Había tenido un día duro, de esos que te dejan vacío y dudando de todo. Me senté en el sofá en vez del piano, mirando la nada. Diego salió del dormitorio. Me miró el piano y chirrió. No me moví. Chirrió otra vez, más fuerte. Cuando seguí sin reaccionar, hizo algo increíble. Saltó solo al banco, se sentó y maulló, no hacia mí, hacia el piano. Maulló otra vez, más fuerte, y me miró por encima del hombro como diciendo: «Esto es lo que hacemos, esto es lo que ayuda». Ven. Lloré. No exactamente de tristeza. Era la liberación de toda la tensión del día y la certeza abrumadora de que este animal, este ser que una vez tuvo miedo y voz, ahora intentaba cuidarme. Entendía que el piano no era solo su consuelo, era el nuestro, y me estaba invitando de vuelta.
Me levanté, caminé al banco y me senté a su lado. Se pegó a mí al instante, ronroneando. Puse las manos en las teclas y toqué algo lento que hiciera juego con el peso que sentía. Diego no maulló, solo se apoyó más fuerte, su calor anclándome al presente. Y mientras tocaba, el peso se fue aligerando. No del todo, no mágicamente, pero suficiente. Suficiente para respirar. Suficiente para recordar que sanar pasa en momentos pequeños, en espacios compartidos, en el simple hecho de aparecer el uno para el otro. Llegó el invierno, días más cortos, noches más largas. El tiempo de Diego y yo, frente al piano, se alargó para llenar la oscuridad. A veces tocábamos 2 horas seguidas, otras solo 20 minutos. No importaba, importaba el ritual. Saber que ese espacio existía, que estaría mañana, y, al día siguiente, y todos los días que lo necesitáramos. Diego dejó de ser un lince rescatado en mi cabeza. Se volvió Diego, completamente él, con opiniones musicales, cariñoso cuando quería, vocal, de formas que todavía sorprendían a las visitas, pero que a mí me parecían lo normal. Había encontrado su voz, sí, pero más que eso, había encontrado su lugar. Y al encontrarlo, me había ayudado a encontrar el mío. Una noche, después de una sesión larga, Diego se durmió con una pata apoyada en mi mano. No agarrando, no exigiendo, solo tocando. Un punto de contacto. Lo miré. Este animal salvaje que había elegido la domesticidad, que había aprendido a confiar cuando le habían roto la confianza una y otra vez, que había convertido su miedo en canto. Y entendí algo esencial sobre la resiliencia. Sanar no es borrar el pasado. Es construir algo nuevo encima, lo bastante fuerte para sostener el peso de lo que vino antes sin derrumbarse. Diego siempre sería lince. Siempre llevaría sus instintos salvajes, sus mecanismos de supervivencia, su capacidad de miedo. Pero también había aprendido que podía ser salvaje y estar a salvo, vocal y escuchado, vulnerable y protegido. El piano no lo había cambiado. Le había dado un marco para expresar quién siempre había sido debajo del trauma. La última nota de la noche quedó flotando y se desvaneció despacio en silencio. Diego se movió, levantó la cabeza y me miró con esos ojos ámbar claros, presentes, sin un ápice de miedo. Chirrió una vez bajito, apoyó otra vez la cabeza en mi mano. Afuera el viento del invierno golpeaba las ventanas. Adentro estábamos en nuestro círculo cálido de luz, conectados por música y confianza, y el regalo inmenso de la familia elegida. Antes lloraba de miedo. Yo había oído esos sonidos los primeros días, maullidos angustiados, paseos ansiosos, vocalizaciones que salían de dolor y confusión. Pero ahora, cuando Diego abría la boca y dejaba salir el sonido, venía de otro lugar completamente distinto. Venía de alegría, de contento, del conocimiento profundo e inamovible de que estaba en casa. Y todas las tardes, cuando la luz empezaba a irse y la casa se quedaba en silencio, volvíamos al piano. No porque tuviéramos que hacerlo, sino porque queríamos. Porque algunos rituales son demasiado importantes para abandonarlos. Porque Diego me había enseñado que el mayor regalo que le puedes dar a alguien a quien le han quitado la voz no es solo permiso para hablar, sino la promesa de que alguien va a escuchar. Se quedó ahí a mi lado, pata todavía tocando mi mano, respirando lento y tranquilo. Las teclas brillaban bajo la luz de la lámpara, esperando el mañana. Y mañana volveríamos. Siempre volveríamos. Porque este era nuestro idioma ahora. Así nos decíamos: te veo, te escucho, perteneces aquí, estás a salvo. Diego suspiró, sonido de puro contento, y cerró los ojos. En ese momento, rodeados de música y silencio y el ritmo constante de su respiración, supe que los dos habíamos encontrado exactamente lo que buscábamos. No perfección, no cura para el pasado, solo la práctica diaria de aparecer el uno para el otro. Una nota a la vez, un maullido a la vez, una tarde tranquila a la vez,